Hola a todos, bienvenidos a este primer módulo del curso sobre instrumentos financieros derivados, específicamente desarrollado para Banobras y sobre todo para las últimas actualizaciones respecto de márgenes iniciales. El rol de Banobras como banca de desarrollo del gobierno federal, cuyo mandato es el fomento económico y el financiamiento de infraestructura, nos obliga a operar bajo un marco de riesgo conservador y una estricta disciplina regulatoria. La gran mayoría de nuestras operaciones con derivados, particularmente aquellas de cobertura que realizamos para mitigar riesgos en nuestra cartera de crédito a estados, municipios y proyectos de infraestructura, se llevan a cabo, como ustedes bien lo saben, en mercados extrabursátiles o OTC. Entender esos instrumentos es el primer paso para dominar el ecosistema regulatorio que culmina con la gestión del margen inicial, el cual es el corazón de este curso. Si bien muchos de estos conceptos ustedes los manejan muy bien, el temario nos obliga a hablar sobre estos temas iniciales y será un recordatorio para todos nosotros de algunas partes un poco académicas y técnicas, sobre todo por la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, pues hoy iniciaremos con un instrumento que combina elementos de renta fija y derivados, como ustedes saben, las notas estructuradas. Nuestro objetivo aquí con las notas es desmitificarlas y entender la utilidad práctica, no como herramientas especulativas, sino como vehículos de inversión y gestión de riesgos altamente especializados, coherentes con nuestra naturaleza de fomento. En términos simples, podemos decir que una nota estructurada es un híbrido, y para que sea fácil de comprender y rectificar con todos es que pongamos el ejemplo de un instrumento de deuda tradicional. Pensemos en un bono M emitido por el gobierno federal. El activo base que utilizamos frecuentemente para nuestras inversiones de liquidez. Y en lugar de pagar un cupón fijo o variable estándar, el rendimiento adicional de ese bono lo atamos al comportamiento de otro activo conocido como el subyacente. La flexibilidad de las notas es su principal característica. Pueden ser diseñadas a la medida por una contraparte financiera para satisfacer perfiles de riesgo-rendimiento específicos que simplemente no se encuentran en los productos tradicionales listados en los mercados. La clasificación se da en función del activo subyacente al que están vinculadas. Veamos tres clases principales de subyacentes y cómo se aplicarían a las operaciones de Banobras en el financiamiento de infraestructura y entidades públicas. Primero, el subyacente de deuda o tasas de interés. Banobras es un gran fondeador de deuda y un gran otorgante de crédito. Nuestro balance se monitorea continuamente para medir el riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez. Por ejemplo, supongamos que la Dirección de Financiamiento de la institución otorga un gran paquete de créditos a diversos municipios para la modernización de sus sistemas de alumbrado público y estos créditos están referenciados a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIA 28 días. Sin embargo, la Tesorería de Banobras fondeó esos créditos emitiendo un bono a 5 años ligados a una tasa fija. Esta gran diferencia genera un riesgo de descalce de tasas o basis risk. Para mitigar este descalce, ¿qué hace el front office? El front office podría estructurar una nota con subyacente en deuda con una contraparte donde el rendimiento de la nota dependa del diferencial entre la tasa de interés de referencia y una tasa fija predeterminada. Si la tasa variable sube, la nota paga un rendimiento alto, compensando el mayor costo de fondeo o la menor utilidad del lado de los activos. Esta nota actuaría como una cobertura eficiente, asegurando que los flujos de efectivo del balance, los ingresos por intereses de los créditos y los gastos por intereses del fondeo,
se mantengan dentro de los límites de riesgo aprobados por el Comité de Administración Integral de Riesgos. La regulación mexicana es explícita en que las operaciones de derivados deben usarse para cubrir riesgos propios o para cubrir la tasa de interés o divisa a los clientes de Banobras. Una nota estructurada permite empaquetar esta cobertura de una manera específica. Segundo, el subyacente de divisas. Este es crucial. Banobras capta recursos no solo en pesos a través de bonos M o UDIbonos, sino también en el mercado internacional en dólares americanos. Consideremos un proyecto emblemático, el financiamiento de un puerto marítimo de gran calado, donde el desarrollador privado, nuestro acreditado, recibe ingresos principalmente en pesos. Pero Banobras le otorgó un crédito sindicado en dólares, que nosotros fondeamos a través de un préstamo de un organismo multilateral de desarrollo. Este préstamo, que está en dólares, crea una exposición al riesgo cambiario para Banobras en su balance, ya que si el peso se deprecia, el costo de nuestra deuda internacional aumenta. Aunque usualmente utilizamos swaps de divisas estándar como los cross-currency, para estas coberturas masivas, para una porción específica del riesgo o para monetizar una visión del mercado en una reserva de liquidez asociada al proyecto, una nota estructurada es ideal. Una nota ligada al par dólar-peso con un componente de opción implícito podría garantizar un rendimiento mínimo en pesos, pero ofrecer una participación en la apreciación del dólar. Por ejemplo, si el dólar se encarece más allá de un nivel predefinido del strike, la nota paga un cupón extra. Esto permite a Banobras optimizar la gestión de sus reservas de liquidez, que están destinadas a cubrir el riesgo potencial de pago del principal en dólares, sin tener que liquidar inmediatamente la posición de cobertura principal. Este tipo de instrumentos es un ejemplo claro de cómo Banobras utilizaría un derivado para mitigar el riesgo de sus posiciones activas o pasivas del estado de situación financiera a fin de cumplir con los objetivos y estrategias institucionales. Finalmente, el subyacente de renta variable o índices. Si bien Banobras tiene un mandato conservador y no se dedica al trading especulativo, utiliza inversiones permanentes que pueden estar ligadas a sectores de fomento. Imaginemos que Banobras tiene un fondo de inversión temporal de tesorería cuyo objetivo es optimizar excedentes de liquidez que no pueden ser desplegados inmediatamente en créditos. En lugar de adquirir un CETE que ofrece un rendimiento bajo, podríamos optar por una nota con capital garantizado cuyo rendimiento esté vinculado al desempeño de un índice especializado. Podría ser un índice de proyectos de infraestructura sostenible o un índice de la Bolsa Mexicana de Valores. La clave para Banobras no es ganar la mayor cantidad de dinero posible, es preservar el capital y obtener un rendimiento superior al mercado en condiciones de bajo riesgo. Este enfoque es totalmente distinto al de la banca privada o comercial, cuyo objetivo es el lucro a través de la toma activa de un riesgo. En nuestro caso, la nota es una forma sofisticada de obtener liquidez con capital preservado. Esto nos lleva a la segunda y más crítica clasificación para Banobras: la protección del capital. Tenemos dos grandes categorías. La primera son las notas con capital garantizado. El objetivo primordial es la preservación del capital invertido. Esto se logra mediante la estructura de la nota,
donde una porción considerable del capital se invierte en un instrumento de deuda de muy bajo riesgo y alta calidad, como Valores Gubernamentales de México, que garantiza el 100% del principal al vencimiento. El rendimiento se genera con el remanente de capital invertido en el derivado implícito, generalmente una opción o una canasta de opciones. La segunda categoría son las notas con capital en riesgo o de participación. Estos no tienen un componente de protección total del principal. El objetivo aquí es buscar rendimientos muy superiores a los del mercado a costa de aceptar la pérdida de una parte o la totalidad del capital invertido. Dada la naturaleza de Banobras como banca de desarrollo y su perfil de riesgo conservador, las notas con capital garantizado son, por mucho, las más relevantes para nuestra institución. Nuestro enfoque no es maximizar el rendimiento a toda costa, es garantizar que los recursos destinados a financiar la infraestructura nacional o los créditos a estados y municipios estén seguros, limitando la exposición a riesgos discrecionales innecesarios. Ahora, es vital entender que incluso en las notas con capital garantizado, el riesgo nunca es cero. El riesgo principal que enfrentamos es el riesgo de crédito del emisor. Si la institución financiera, nuestra contraparte, que emitió la nota quiebra, la promesa de esa garantía desaparece. Por eso, el análisis exhaustivo de la contraparte que realiza el área, la dirección de riesgos de Banobras, es fundamental. Debemos asegurarnos de que la entidad emisora, que es la contraparte en nuestro contrato derivado TC, sea de la más alta calidad crediticia. Este proceso de evaluación de riesgo de contraparte va directamente impactado por la regulación de márgenes iniciales, que es el tema principal de este curso. Para que este concepto sea absolutamente tangible y se despegue de ejemplos de banca comercial, que no es lo que nos importa, sino por eso este curso está dirigido a Banobras y por eso he estudiado mucho que esto no le sirve a la banca comercial, lo que hablamos aquí es para ustedes. Vamos a profundizar en casos reales de Banobras. El financiamiento de una carretera estatal bajo un esquema de proyecto de inversión con fuente de pago propia. Supongamos que Banobras otorga un crédito a 15 años a un estado, a una entidad federativa. ¿Para qué? Para construir una autopista. Y el pago va a provenir exclusivamente de las cuotas de peaje, es decir, la fuente de pago propia del proyecto. La mayor parte del financiamiento la vamos a realizar en pesos mexicanos a tasa variable a 15 años. Sin embargo, el Estado, o sea, nuestro cliente, solicita a Banobras un mecanismo que le garantice conocer con certeza el costo de su deuda, para poder fijar tarifas de peaje estables y garantizar la viabilidad financiera del proyecto a largo plazo. Banobras, en su función de agente de fomento y mitigador de riesgo para los clientes, ofrece un swap de intereses a 15 años. El cliente, o sea, el Estado, paga tasa fija a Banobras y Banobras paga tasa variable, la TIE, al Estado, lo que efectivamente convierte la deuda variable del cliente en deuda fija. Pero, ¿qué pasa con Banobras? Al darle la tasa fija al Estado, ahora Banobras, ¿qué sucede? Está expuesto al riesgo de que la TIE suba significativamente y pues bueno, ya que ahora tenemos un activo a tasa fija, que es el pago del cliente, y un pasivo variable, que es nuestra posición en el swap. La dirección o el área de riesgos
debe cubrir esta exposición estructural. Aquí es donde entran en juego instrumentos más especializados, incluyendo las notas estructuradas. Para gestionar la volatilidad de la curva de tasas de interés a 15 años, la tesorería de Banobras, o el área que le corresponda, podría invertir una porción de su colchón de liquidez en una nota estructurada de capital garantizado con un componente de tasa de interés opcional, un cap floor. Esta nota garantiza la devolución del capital invertido por Banobras, 100% de capital garantizado, y paga un rendimiento si la tasa TIE cae por debajo de un umbral, el floor, el piso. Si la tasa cae, la utilidad de la nota ayuda a compensar el menor ingreso que Banobras recibe del cliente por la diferencia en la tasa fija pactada, mitigando el impacto de un movimiento desfavorable en la curva en el margen financiero de la institución. Esta nota es, en esencia, una cobertura de cobertura, con un perfil de riesgo compatible con la naturaleza prudencial de Banobras. Analicemos un segundo caso crucial que involucra el riesgo de divisas. Un municipio obtiene un crédito de Banobras para modernizar su red de distribución de agua. Bueno, el municipio ha garantizado la fuente de pago a través de un fideicomiso de garantía que afecta parte de sus participaciones federales. Sin embargo, la tecnología y el equipo especializado para el proyecto deben importarse de Europa y el contrato con el proveedor, pues denominamos todo o se denominó todo en euros. Bueno, Banobras decide fondear esta porción del crédito utilizando un préstamo de un banco europeo o mediante la colocación de deuda en el mercado internacional en euro. Entonces Banobras utiliza un cross-currency swap para convertir su pasivo de euros a pesos, lo que le permite transferir el riesgo cambiario al mercado mayorista. A pesar de que la cobertura principal mediante el swap de divisas, nuestra unidad de administración integral de riesgos, ha identificado que un evento extremo como una crisis de liquidez global, similar a lo que pasó en 2008, por ejemplo, podría hacer que el costo de la cobertura estándar se dispare, consumiendo nuestro capital por riesgo de crédito de contraparte. Para mitigar este riesgo de volatilidad extrema, la unidad de administración de riesgos buscará un colchón de seguridad adicional más allá del margen inicial regulatorio que ya debemos intercambiar. Banobras opta por invertir en una nota estructurada de capital garantizado con subyacente de divisas y su volatilidad a 2 años. Esta nota no tiene el propósito de ser la cobertura principal, sino una fuente de liquidez contingente. La nota garantiza el 100% del principal y ofrece un rendimiento variable ligado a la volatilidad implícita del par euro-peso. Si la volatilidad del tipo de cambio supera un nivel predefinido, indicando estrés en el mercado, la nota paga un cupón alto. Si la volatilidad permanece baja, el cupón es mínimo o cero, pero el capital está seguro. De esta manera, Banobras ha utilizado una nota estructurada como un mecanismo de optimización de tesorería, que además actúa como una cobertura pasiva de volatilidad. Si el costo de nuestro cross-currency swap se dispara durante una crisis debido a la volatilidad extrema, la nota estructurada genera rendimientos, proporcionando la liquidez que puede usarse para cubrir las llamadas a margen y el margen de valoración, que se intercambia diariamente para mitigar la exposición actual. Esta es una aplicación práctica,
sofisticada y conservadora de las notas estructuradas dentro de nuestro modelo de banca de desarrollo. Ahora, conectemos este módulo introductorio, este tema que les acabo de compartir, con el tema central del curso, el margen inicial. Definimos las notas estructuradas como híbridos que contienen derivados implícitos. Por lo tanto, cualquier nota estructurada que celebre Banobras, ya sea como inversión de tesorería o como herramienta de cobertura secundaria, está sujeta al mismo escrutinio regulatorio que un swap bilateral. La crisis financiera del 2008, que llevó a los líderes del G20 a exigir mayores requerimientos de capital y márgenes para las operaciones que no se compensan centralmente, se centró precisamente en controlar el riesgo de contraparte de esos instrumentos over the counter, incluidos los derivados implícitos en las notas estructuradas. La circular 4 del 2012 del Banco de México y sus modificaciones obligan a Banobras a intercambiar márgenes iniciales y márgenes de variación en estas operaciones bilaterales, siempre que el monto nocional promedio agregado de derivados no compensados de nuestro grupo consolidado supere el umbral regulatorio, que hoy se sitúa en los 8,000 millones de euros o en México 20,000 millones de UDIs. Dada la escala de Banobras y su papel en el mercado, es prácticamente seguro que la institución se encuentra por encima de estos umbrales. Esto significa que si estructuramos una nota de capital garantizado de 500 millones de pesos con una contraparte, debemos calcular y exigir un margen inicial para esa operación, lo cual requiere que la nota sea valorada diariamente. En el contexto operativo de Banobras, la implicación es triple. Primero, el front office, la tesorería, debe entender que la flexibilidad de diseño de las notas estructuradas viene con una carga de capital y colateral. Cada nota debe ser documentada bajo un contrato marco, con LISDA, y un anexo de soporte crediticio que especifique el intercambio de esos márgenes iniciales y los de variación. Segundo, el back office y la tesorería o el front office deben estar listos para instruir la transferencia del colateral elegible, ya es efectivo, ya sea en pesos o en dólares, o valores gubernamentales de alta liquidez, a una cuenta segregada. El reporte de Banobras ya indica que administramos colaterales mediante el sistema CIMEFIN, garantías para calcular las llamadas de margen diarias. Y tercero, contabilidad y la unidad de administración de riesgos debe valorar el derivado implícito diariamente, el mark to market, para determinar el margen de variación, además de calcular el margen inicial que cubre la exposición potencial futura. La complejidad de estas notas estructuradas nos obliga a un control interno riguroso. Banobras utiliza una metodología para medir la efectividad de cobertura que debe aplicarse a la porción derivada de la nota si ésta tiene fines de cobertura. Además, como institución pública, debemos asegurar la correcta documentación fiscal. El envío o recepción de margen inicial o de variación no se considera un ingreso ni un gasto para fines fiscales, sino una simple garantía, por lo que no genera un evento fiscal directo. Esto simplifica la carga, pero no reduce la obligación de seguimiento. En resumen, las notas estructuradas son poderosas herramientas para la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura, pero su naturaleza híbrida exige un dominio absoluto de la gestión de colateral y el cumplimiento regulatorio del margen inicial, lo que exploraremos a fondo en los próximos módulos. Antes de concluir esta parte, un último ejemplo de cómo Banobras podría emplear estas notas como herramienta de fomento con un enfoque de capital garantizado. Banobras, al ser una institución con la garantía del gobierno federal para sus operaciones pasivas, tiene la capacidad de fondearse en condiciones muy favorables.
Supongamos que queremos incentivar el desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible en un estado o municipio en particular. Podemos emitir una nota estructurada de capital garantizado al 100% con un rendimiento ligado al cumplimiento de métricas ESG en los proyectos financiados por Banobras. Los inversores institucionales, por ejemplo, fondos de pensiones o fondos de inversión de coberturas del exterior, compran esta nota sabiendo que su capital está protegido por la alta calidad crediticia de Banobras, que obviamente indirectamente está respaldada por el gobierno federal, ¿no? El rendimiento adicional, sin embargo, se condiciona al éxito de los proyectos de fomento. Banobras está utilizando la estructura derivada de la nota no para especular, sino para canalizar eficientemente recursos privados hacia su mandato de desarrollo social y económico mientras mantiene el riesgo bajo control. Hemos establecido la base. Las notas estructuradas son vehículos que encapsulan un derivado. Para Banobras, su uso se limita estrictamente a la gestión prudencial de sus activos y pasivos y a la optimización de sus reservas de liquidez bajo la premisa ¿de qué? De capital garantizado. En el siguiente subtema exploraremos el mercado OTC, que es donde, de facto, viven la mayoría de los derivados que negociamos, lo cual nos permitirá entender por qué la documentación de riesgo y la gestión de colateral, que son nuestro foco principal, son absolutamente indispensables para Banobras. Vamos a continuar con el siguiente subtema.